corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento tan hermoso que viene. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una necesidad de saber que hay cosas que no entendemos y no sabemos por qué pasa. Con esto del asunto de la pandemia es algo que nos llama mucho la atención, el decir o el pensar, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Qué pasó? ¿Es un castigo? ¿No es un castigo? Ya algunos dicen, bueno, sea castigo o no sea castigo, tenemos que ver cómo pasamos la página de esto, a ver cómo le hacemos. Y a decir verdad, a nosotros nos toca, sobre todo cuando somos líderes de una organización, sobre todo cuando hablamos del amor de Dios, mucha gente viene y me dice, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Vamos ahí, como diría Cantinflas. Explícame. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Cómo es que tú me dices que Dios es bueno y pasan estas cosas? Y hay cosas que no tenemos la respuesta. Yo no me caracterizo por ser el pastor o el líder, como usted me quiera llamar, de que todo yo le voy a encontrar una respuesta. No, hay cosas que simple y llanamente no sabemos por qué. Yo no sabría decirle por qué a la persona que está haciendo lo incorrecto y está haciendo lo malo, no solamente ante los ojos de Dios. Yo he visto gente que está haciendo lo malo ante los ojos míos, que uno sabe, este tipo está haciendo lo malo. Y al tipo, o al hombre, perdón, le va bien. A esa persona le va bien. Y al que está haciendo lo correcto, no le va bien. Yo no sé cuántos de ustedes pensaron y vieron gente que actuaba de mala fe, que no se necesita ser clarividente, ni tampoco necesitamos una inducción para saber, o decir, no, Dios conoce solamente los corazones. Claro que Dios conoce nada más es el único que conoce los corazones, pero yo he visto gente que está haciendo algo que yo no necesito orar para saber que está haciendo algo malo. Y sin embargo, a esa gente le va bien. ¿O usted cree que no? Hay un hombre que la Biblia llama hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que era, entre su humanidad, era un hombre que hacía las cosas bien. En esos momentos el hombre estaba sembrando lo bueno y sin embargo le iba mal. Yo sé que algunos dicen, no, ¿cómo va a ser? Yo no tengo ojos para eso. Cada quien que juzgue, Dios es el único que juzga. Yo sé que Dios cada único es el que juzga, pero no sé si a usted le ha pasado. Yo vengo de un barrio donde veía que el que estaba haciendo las cosas indebidas, el que se drogaba, el que robaba, le iba bien. Le iba bien. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Claro que sí, yo estuve ahí. O tú nunca has visto a alguien que esté haciendo la cosa mal y le vaya bien. Pues si no lo has conocido, bueno, tú vives en otro planeta, pero aquí hay mucha gente. Y eso es una de las cosas que nos llama la atención. Y vemos la parte de que la Biblia lo dice. Si tú dices, bueno, es un pensamiento de usted, pero yo no creo eso. Yo creo que el que hace lo malo le va mal. No. Aquí la Biblia dice en el Salmo, capítulo 73, versículos 12 al 14, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Está hablando de qué? Impíos, gente que ni creía en Dios, alcanzaron riquezas. Está hablando David, el hombre conforme al corazón de Dios. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Como dicen en mi barrio, matamos el piojo por la cabeza. Este tipo está diciendo, hay gente que está haciendo lo malo y alcanzan riqueza. Y yo, estoy haciendo lo bueno, he sido azotado todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas cosas no entendemos. Mire, yo trabajo en un warehouse. No puedo decir el nombre porque votaron a una persona por decir cosas de esa empresa. Así que no voy a decir el nombre, pero queda en Sanford. Pero bueno, en ese warehouse yo trabajo y ahí hay muchas personas, muchas personas. Y hay una muchacha en ese warehouse, yo no sé si ella se está conectando, yo la considero mi amiga, por lo menos yo la considero mi amiga. Yo creo que ella no, pero yo sí la considero mi amiga. Esa muchacha, mira, es de la que llega al lugar, todo el tiempo tiene una sonrisa en el rostro, saluda a todo el mundo, es el alma de la fiesta, por decir, es el alma del warehouse. Esa mujer cuando falta, el warehouse se siente vacío, siente que falta algo. Impresionante. Pasaron los días, créeme que considero que es una muchacha de bien. No será perfecta como estoy como yo, pero considero que es una muchacha de bien. Perdió a su niña, estaba embarazada, a su bebé. Y el mismo año, su padre, muere en un accidente de tránsito.
Eso fue el año pasado. Yo quedé. ¿Qué palabra yo le puedo decir a esa mujer? A veces como pastores, y salen pastores, bueno, hay una palabra para ti, Dios tiene el control. Esa gente en esos momentos no necesitan que le digan que Dios tiene el control. No necesita que le digan Dios por algo hace las cosas. Hay momentos que ¿sabe qué hay que hacer? Silencio. Y simplemente abrazar a alguien y decirle, yo estoy aquí contigo. Más nada. Pero en el mismo warehouse hay personas que créeme que no se necesita saber ni estar metido en la vida de cada quien, pero que tú sabes con simplemente ver lo que está haciendo lo incorrecto y lo malo. ¿Y cómo es que el que está orando el bien o haciendo el bien le pasa esto? Y el que está haciendo el mal, obviamente yo sé que tú me dirás, bueno, pero todo el que hace el mal termina mal. Claro que sí, lo sabemos, pero hay momentos que le va bien aún haciendo el mal, lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Bueno, yo conocí un hombre que ese hombre estaba haciendo lo correcto, levantó su propia empresa por sus propios esfuerzos, empezó a llegar a ser muy conocido y llegó el momento que ese hombre le dio cáncer en la piel, haciendo lo correcto y ayudando a mucha gente. Dice la gente que lo conocía o su propio jefe que era un hombre recto, íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios. Y sin embargo a este hombre le llega un cáncer en la piel. Algunos hablan de una sarna, lo que sea. Este hombre pierde no solamente su empresa, pierde todo lo que tenía. Sin embargo, este proceso que Dios permitió en la vida de este hombre cambió no solamente el destino de él, cambió el destino de todo lo que él conocía. Y para nadie es un secreto que estoy hablando de Job, un hombre que es conocido como el hombre de una resistencia heroica. Ese mismo libro que te estoy hablando, que contempla esta persona, también habla de otro hombre que era llamado como un hombre íntegro, que amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero fue tanto la persecución que le hicieron que el hombre tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus proyectos, todo, para empezar a huir y a esconderse, para resguardar su propia vida. Haciendo lo correcto, buscan de matarlo. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto con las personas que están haciendo lo correcto, que están haciendo lo bueno? No lo entiendo. Sin embargo, este hombre también vemos que pasa una página también. ¿Y qué de hablar de aquel hombre que fue metido en la cárcel sin tener que haber hecho o sin haber hecho lo incorrecto? ¿Cómo es que Dios permite que a la gente buena le pasen estas cosas? ¿Te has preguntado el por qué te dejaron? Por una muchacha por 10, 15 años menores que tú y perdiste el matrimonio. ¿Te has preguntado por qué tal vez te nació un niño como te nació, con algún tipo de síndrome? ¿O te has preguntado por qué me está pasando esto y la soledad golpeó a mi puerta de una manera abismal, donde yo no me lo pensaba, no me lo esperaba? ¿Te has preguntado por qué te desprendiste de tus seres queridos? ¿Por qué abandonaste o tuviste que verte obligado a abandonar el país de donde estabas? ¿O te has preguntado por qué estás en este país y las cosas no mejoran y sigues haciendo lo correcto? Entonces tú dirás, bueno, entonces si es así, ¿para qué hacer lo correcto? Si aún haciendo lo malo te va bien y haciendo lo correcto te está yendo mal, ¿de qué se trata esto? ¿De qué es esta historia? ¿A qué partido jugamos? ¿Quién es el que está? Alguien dijo una oportunidad que pareciera que Dios está arriba en el cielo jugando póker y blackjack y a veces que descuida la mano y entonces somos afectados. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que todo lo que va a ocurrir entre el cielo y la tierra tiene un tiempo. La Biblia habla, el libro más vendido del mundo, dice en Hebreos capítulo 12, versículo de 7 al 9, lo siguiente: al soportar esta divina disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La disciplina viene de parte de Dios. Yo no sé cuánto se recuerdan, si Miguel le llama a la pastora un momento, yo no sé cuánto se recuerdan de cuando salíamos de viaje.
cuando éramos niños. Cuando éramos niños y llegaba el momento que estábamos ahí con ellos y íbamos en el camino, y en ese momento que íbamos en el camino siempre empezamos a preguntar. Mientras hacemos, Desi, para que un momentico, bueno. Hacía el momento de que empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar? Si vamos de un viaje, ¿por qué tenemos que simplemente en el viaje que teníamos había la pregunta donde siempre decíamos, ¿cuánto falta? Falta poco. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. ¿Cuánto falta? Falta poco. O si no, la otra pregunta, yo me recuerdo cuando viajaba con papá y mamá, íbamos en un viaje y decía, papá, ¿cuánto falta? Y papá decía, falta poco. Y si no, era la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Esas dos preguntas siempre golpeaban a nuestros padres con la respuesta donde tenían que decir, o no lo sé, o quédate tranquilo, o yo te aviso. Falta poco, ¿y por qué? Cuando vienen estos tiempos, ahora que tenemos este tipo de situaciones, también surgen las mismas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cuánto falta para este tiempo? La disciplina que habla el Señor, que habla en su palabra, no es una disciplina que viene para acabar con tu vida, sino una disciplina que te hace ser parte del amor de Él. Dios al que ama lo disciplina y lo disciplina como hijo. Aquí hay una parte donde dice, si Dios no los disciplina a ustedes como hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos. Significa que son hijos ilegítimos. O sea, que el dueño de lo ajeno y aquella persona que está haciendo lo incorrecto, aquella persona que está fallando y aquella persona que le está yendo mal, ese tipo de persona, si no ha recibido la disciplina de parte de Dios, es porque no es un hijo de Dios. Ahora bien, tú dirás, ok, ya veo que yo soy muy hijo de Dios, porque yo vengo de disciplinas y vengo de proceso y vengo de tiempo, pero ¿por qué? ¿Y cuánto falta? ¿Por qué de esta situación que tengo? ¿Y cuánto falta? Quiero terminar con este ejemplo que está basado en la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Préstame tu mayor atención, que aquí está lo medular del mensaje. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cuando yo vivía en un pueblito allá en Ocumare, yo recuerdo que mamá habían una serie de flores y de ramas y matas en el jardín donde mamá las cortaba. Y estaban bien floreadas y las cortaba y algunas las podaba. Yo en alguna oportunidad le llegué a preguntar, pero mamá, ¿por qué las cortas si está bien? Se supone que se corta cuando están mal. Me dice, no, si yo las corto y las podo, aunque estén bien, ahora la segunda generación o lo que va a venir después de un tiempo van a ser aún más flores. Yo recuerdo una oportunidad que mamá podó y cortó una mata que teníamos de un fruto muy delicioso que se da en nuestro país y ella no estaba dando casi frutos, muy poco. Y cuando mamá cortó y podó, fue impresionante la segunda carga que echó esta planta de frutos. Fueron tantos, pero tanto, que sobresalían de la casa, caían afuera en la carretera y dentro de la casa de tantos que había. Cuando yo leí este pasaje, que lo he leído muchas veces, pero anoche cuando lo leí me reveló algo tan hermoso que esto lo tengo que compartir mañana. Tu Dios ha cortado personas de tu vida, ha podado situaciones de tu vida, porque la única manera para que ahora tú vuelvas a ocasionar y dar más fruto va a ser con una poda o con un corte. No es porque estés haciendo algo malo, es más, cuando la planta es podada y cortada, es justamente cuando tiene fruto. Cuando estábamos aquí en el garaje, que teníamos la iglesia acá, estábamos muy bien y nos movimos a un lugar y fuimos cortados. Gente se fue y estábamos haciendo lo correcto, no estábamos haciendo algo malo.
Y se fue. Y uno decía, ¿por qué? Cuando de ese garaje salimos a un salón y después de ese salón salimos a un local, hubo lo mismo. Estábamos bien, pero aún fuimos cortados y podados. Nos dimos cuenta y me he dado cuenta que Dios corta y poda justamente cuando estás haciendo algo bueno y estás bien. Es muy diferente la disciplina de Dios que viene a alguien porque precisamente hizo algo malo, a alguien que está haciendo lo correcto, está haciendo lo bueno, está haciendo lo justo, y al fin y al cabo le pasa algo que para nuestro parecer está mal. Yo creo que cuando la mata recibe el corte, yo no creo que ella se sienta bien. Al contrario, yo creo que tal vez nos podemos preguntar como nosotros mismos, ¿por qué hubo este corte? ¿Por qué hubo esta poda? ¿Y por qué? ¿Y cuánto falta? ¿Por qué lo hubo? ¿Y cuánto falta? Sin embargo, cuando las personas, Dios permite hacer estas cosas en su vida, es porque va a venir aún una cosecha mucho mayor que la primera. Por eso es que cuando Dios permite que en tu vida pasen estas cosas, no es precisamente porque estés haciendo algo malo, no es precisamente porque Dios te está castigando, sino todo lo contrario. Te está bendiciendo, pero tú no lo entiendes, no lo ves. Yo te aseguro que se le preguntara a la planta, obviamente, si hablara, dice, mira, ¿crees que esto está bien? ¿Lo merece? Dice, no, ¿cómo yo lo voy a merecer? De hecho, estaba bien floreada y me han cortado y me han podado. Lo que me quiero preguntar es, ¿y por qué? ¿Y cuánto falta ahora para yo volver a tener las flores? Bueno, igual pasa con tu vida. ¿Y por qué? ¿Y cuánto falta? Bueno, la poda y el corte que hubo, simple y llanamente, lo que va a traer en tu vida es una cosecha mucho más grande. Esta pandemia no vino para maldecirte. Esta pandemia que seguramente llega en el momento donde estabas pagando tus deudas, donde en el momento donde estabas sembrando, donde estabas a punto de comprar una casa o un crédito, donde estabas a punto de ser promovido y donde ya estabas poniéndote al día con todas las cosas y ahora llega esta pandemia y vuelven a crecer las deudas y vuelven a crecer las preocupaciones y uno dice, ¿y por qué? ¿Y cuánto falta? Entonces Dios te dice en su palabra, si permaneces en mí y yo permanezco en ustedes, todo lo que nos pida o todo lo que le podamos pedir será hecho. Dice Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando Job pasó por esta situación, que fue tan difícil, él permaneció en el Señor. Después de ese cáncer agresivo en la piel, dice la Biblia que fueron duplicadas todas sus riquezas. Cuando David huía por su propia vida y aún viendo que los malos estaban haciendo lo incorrecto, él se aferró a su integridad. Dios lo bendijo con siendo el segundo rey de Israel y hoy en día se conoce como fue el mejor rey. Por 30 años gobernó David. Y cuando se le pregunta a José si la Biblia permite, mejor dicho, darnos ciertas pinceladas donde vemos que José, a pesar que fue puesto preso sin tener culpa de nada, Dios lo bendijo de una manera tan exorbitante que fue la mano derecha del faraón en un país de talla mundial, un país desarrollado en ese tiempo que era Egipto. Así que la poda y el corte que le ocasionaron a estos hombres y la que te están ocasionando a ti no es para maldecirte, es para promoverte. Y si me preguntaras por mi amiga que tenía una niña y perdió otra, su deseo era tener un varón. Después de un tiempo volvió a salir embarazada. ¿Y sabe de qué? Va a tener un varón. Dios es el único que puede hacer un cambio en tu vida tan extraordinario que los resultados no van a ser de lo que tú esperas, sino mucho mayores. Así que quiero que entiendas de parte del corazón de Dios que ni la pandemia, ni el desempleo, ni los cortes que hubieron, ni la poda, y todo esto que nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y cuánto falta? ¿Y por qué la pandemia? ¿Y cuánto falta? Dios te puede decir en esta mañana, quédate quieto, mira que yo soy Dios, y si permaneces en mí, y yo permanezco en vosotros, podrás pedir todo lo que quieras, y será concedido.
Así que en este tiempo, donde de repente nos preguntamos por qué suceden tantas cosas como esta, no es tiempo de juzgar ni de cuestionar, sino de saber que Dios tiene el control y que este corte y esta poda que hubo en tu vida de ciertas relaciones con ciertas personas es para traer cosas aún mayores, tal vez hasta los mismos que tuvieron un tiempo pero cambiado, o personas aún nuevas, pero es para darte un final lleno de victoria y que cuando eso termine tú puedas decir, ya entiendo por qué Dios permitió todas estas cosas, ya entiendo por qué estos procesos, ya entiendo que he llegado en casa, ya entiendo que esto que pasó fue para prepararme para algo que tenía que forjar un carácter nuevo. Cuando yo llegaba al sitio de destino con mi papá, papá me decía, Joe, llegamos. Yo preguntaba en todo el viaje preguntando, ¿cuánto falta? Y mamá y papá, falta poco. ¿Y por qué es tan largo? No lo sé, y a veces ni decían nada. Pero después me rendía en ellos. Abandonaba la pregunta y a veces hasta me dormía. Algunas veces me molestaba y me desagradaba. No sé si tú te parecías a mí en eso, pero era así. Y de repente, sin saberlo, sin preguntarlo, ya descansando en ellos o simplemente rendido en ellos, de repente papá se voltea y decía, ¡Joe! Llegamos. Y yo, ¡llegamos! Disfrutaba la llegada. Así va a ser Dios contigo. Cuando tú preguntes, ¿y por qué? Falta poco. ¿Y por qué? Entonces Dios hace un silencio o hace caso omiso. Pero llega el momento que cuando Él llega, se detiene. Aunque en el momento que tú menos lo esperas, Él te dice, llegamos. Vamos a llegar. Y vamos a llegar con Dios a nuestro destino. Bendiciones. Te espero el próximo domingo a esta misma hora. Dios me los bendiga.